Estamos estudiando el Evangelio de Jesucristo, una serie que nos ha llevado todo un mes. Durante el mes de noviembre vamos a terminar esta serie. Te invitamos a seguir revisando cada una de las predicaciones. Están en YouTube, disponibles para ti, para que si te has perdido algún domingo de enseñanza, lo puedas revisar ahí. Acompáñanos domingo a domingo a través de esta serie, el Evangelio de Jesucristo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a las personas que están por Zoom en esta mañana. Los saludamos ahí en el amor del Señor también a todos y a cada uno de ustedes. Y a ustedes que están presentes hoy día, les invito a abrir su Biblia en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Estamos siguiendo una serie de predicaciones durante primavera acerca del Evangelio de Jesucristo y hemos enseñado varias cosas con respecto a este Evangelio. Y hoy día estamos, igual que la semana pasada, estamos retrocediendo. No vamos a hablar de la cruz de Cristo, no vamos a hablar de su resurrección. Estamos hablando de la presentación del Evangelio. Y ahora vamos a retroceder un poquitito más, un paso más, en cuanto a la presentación del Evangelio, porque no vamos a hablar de las personas que tengan que comentar o hablar de este Evangelio. Hoy día vamos a hablar de los corazones que reciben el Evangelio. Pero quiero hacer una aclaración inmediatamente. Aunque estamos hablando de la palabra del Señor, cuando llega por primera vez a los corazones de las personas, también vamos a hablar, en Mateo 13, de creyentes que ya recibieron la palabra del Señor y que también podemos aplicar a sus vidas, a nuestras vidas, los corazones que vamos a ver en el día de hoy. Es decir, vamos a hablar de los corazones de personas que no conocen a Cristo, pero también vamos a hablar de los corazones de las personas que ya conocen a Cristo. Y vamos a hacer una pregunta. ¿Con cuál corazón te identificas? ¿Sí? Mateo capítulo 13. Y aquí en Mateo 13 usted va a tener un cambio, un giro en el ministerio terrenal de Cristo. Él estaba abiertamente hablando de arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Conversaba con las personas directamente, abiertamente, predicando y enseñando en los pueblos, en las aldeas, en las sinagogas, en diferentes lugares. Y ahora hay un giro en cuanto a lo que Él va a decir, en el sentido de cómo va a presentar para nosotros la información. Y ese giro usted lo encuentra ahí en Mateo capítulo 13, versículo 1. Muy probablemente, de los 4 corazones que hoy día vamos a ver, alcancemos a ver 2. ¿Sí? Por tiempo. Y la próxima semana terminamos o con los otros 2 o con el último, dependiendo cómo andemos en el tiempo. ¿Sí? Esto es sí. Esto es no. Esto no sé lo que dijo. ¿Estamos bien? Algún movimiento de cabeza tiene que hacer, ¿cierto? Ya, perfecto. Mateo capítulo 13, leamos entonces lo que nos dice esta porción de las Escrituras y vamos a enseñar entonces a través de este texto. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Se congregaron junto a él grandes multitudes. Pare ahí. ¿Cuánto es grandes multitudes? ¿Alguien se quiere sacar un 7? Miles, ¿sí? Por favor, siempre que la Biblia en el Nuevo Testamento hable de multitudes, siempre son miles. No piensen en un puñadito de cientos, miles. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó. Importante eso, porque siempre el rabí, el maestro, se sienta para explicar algo de las Escrituras. Y toda la multitud estaba de pie en la playa. ¿Te imaginas esa escena o no? ¿Sí? Se viene el verano. Quitasoles. Y había gente escuchando a alguien que estaba ahora en una barca para enseñar. Sigue el relato. Y les habló muchas cosas en parábolas. Ya, usted sabe que tiene que pegarle un codazo a alguien cuando nos encontramos con algo que suena como que sabemos,
pero a lo mejor no lo sabemos. Así que, despacio, considera al otro como a ti mismo. Muévelo, pégale un codacito y pregúntale, oye, ¿qué es una parábola? ¿Sí? Por favor, rápidamente, pregúntale a alguien ahí que está a tu lado y que tenga una respuesta. Francisco, no te veo preguntando a nadie, ¿ah? ¿Ah? ¿Qué es una parábola? Incomoda al que está al lado, cosa que googlee. Ah, y algunos ya están googleando ya. Recuerde que aceptamos celulares en el templo para Biblias, cuando tenga que googlear la información, pero por favor, Facebook, Twitter, WhatsApp, ¿sí? Por favor, ahí, gobiérnese. ¿Qué es una parábola? Ya, ¿cuántos casados hay acá? Levanta tu mano si estás casado y está acá tu pareja, ¿sí? Perfecto. Varones, esta pregunta es para ustedes. Solo casados. Es interesante que nosotros como hombres de familia, siervos en nuestra casa, padres algunos, ¿cierto? Tenemos la responsabilidad de guiar a lo que es nuestro pequeño rebaño, que es nuestra familia. Y hay cosas que cuando te enseñamos en la iglesia, tienes que transmitirlas ¿a dónde? En tu hogar. Pero para transmitir algo en tu hogar, tienes que saberlo. Así que vamos a preguntarle a las esposas ahora. ¿Saben lo que es una parábola? Esposas. Ahí está, hermana Luz. Es una historia corta. Te voy a tener que corregir esa parte. ¿Ya? Así que tu marido va a tener que ser enseñado de otra manera ahí porque te sopló mal. Le vamos a echar la culpa al marido, ¿cierto? Está bien. ¿Alguien más? La hermana dijo una historia corta, pero vamos a explicar bien lo que es una parábola, porque de esto se trata ahora el tema. Mujeres casadas. Luz, por favor. O sea, Elizabeth. ¿Estás casada tú? Sí, perfecto. ¿Con quién? Con David, un gusto, el Señor les bendiga. Fernanda, cuéntame, ¿qué es una parábola? Pero espérate, ¿te lo dijo él? Ah, entonces no nos sirve. El hombre tiene que haberle dicho a su mujer, esto es una parábola. ¿Hay alguna mujer que le dijo a su marido, esto es una parábola? ¿Sí? ¿Tu nombre cuál es? María José. ¿Cómo se llama tu marido? Osvaldo. ¿Qué te dijo Osvaldo que es una parábola? Es una narración breve de la cual se extrae una enseñanza. Solamente hay algo que corregir ahí. Un pequeño detalle. ¿Sí? No es breve. Porque es una historia desarrollada. ¿Sí? Ahora, la palabra parábola, muy interesante para nosotros, ¿verdad? Muchas veces nosotros la encontramos muy parecida con lo que es un símil. ¿Sí? Y ahí entra así la definición Luz. Un símil es una historia breve. ¿Sí? Pero la parábola es una historia más extendida, un poco más larga. Y hay mucho más detalle. ¿Sí? Cuando Cristo, por ejemplo, dijo, yo soy la puerta. Eso es un símil. Porque es algo cortito, ¿no? Con una enseñanza breve. Pero acá tenemos una historia, una enseñanza que es más o menos larga. Hay varios detalles. Y cada vez que empieces en parábola, la palabrita parábola, ¿cierto? Significa simplemente poner al lado. Parábola es poner al lado. ¿Y qué va a poner al lado? Una comparación. ¿Sí? Va a comparar algo. Y en este caso, de Mateo 13, va a comparar algo que era muy cotidiano para ellos. Entonces, una parábola es una historia, ¿cierto? Es una comparación más o menos desarrollada. Hay una característica bien importante de parábola. Las parábolas cumplen 3 requisitos las parábolas. No veo a nadie anotando. Lo voy a preguntar después. Cumplen 3 requisitos las parábolas. Número 1, no es parte del bosquejo, por favor no te apures. Número 1, las parábolas tienen una ocasión, es decir, se da en un momento que era importante decirla. Una parábola tiene una ocasión. Una parábola tiene también un contenido bien desarrollado. Un inicio, un desarrollo y un final. Y la parábola también tiene una aplicación. Y en la aplicación, la parábola es 100% práctica. Pero hay un problema. Pregúnteme, ¿cuál es el problema? Gracias, muy buena pregunta.
El problema es que las parábolas hay que interpretarlas porque podríamos equivocarnos en su aplicación. ¿Sí? Dicho eso, sigamos leyendo entonces Mateo capítulo 13, estamos en el versículo 3. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, y aquí comienza la parábola. En esta parábola vamos a encontrar 4 corazones, que de inmediatamente les voy a decir que los corazones es igual a el terreno, el suelo. ¿Sí? Termina el versículo 3. He aquí, el sembrador salió a sembrar. Primer terreno, primer corazón. Y al sembrar parte de la semilla, cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Segundo terreno. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Tercer terreno. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Cuarto terreno, cuarto corazón. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a 100 por uno, otras a 70 y otras a 30. Termina el texto. El que tiene oídos, que oiga. Toda parábola tiene una ocasión. ¿Sí? ¿Cuál es la ocasión? ¿Cuál es el momento en que Cristo está pronunciando esta parábola? Él acaba de explicar en los pasajes anteriores, en los capítulos anteriores, ¿cierto? Y fue acusado de que todo lo que él hacía acá como ministerio, como trabajo, lo hacía bajo el poder de Satanás. Lo acusaron de eso. Tú, todas las cosas que dices, las cosas que haces, las estás haciendo por obra de un espíritu llamado Satanás. Y Jesús dijo, ustedes están completamente equivocados. Yo todo lo que hago, lo hago bajo el poder del Espíritu Santo. Y cuando ya sucede toda esa narración, Jesucristo cambia el formato y les va a enseñar ahora de una manera más oculta. Que necesitan ellos ahora buscar la interpretación. ¿Sí? De lo que está pasando. Y cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el versículo 10, Mateo capítulo 13, versículo 10, no vamos a tomar el texto grande, solamente lo vamos a leer. Acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Respondiendo él les dijo, porque a vosotros, a este grupito más reducido, los discípulos, los apóstoles, se ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos, ¿quiénes son ellos? Los que han rechazado la obra del Espíritu Santo y piensan que todo lo que estoy haciendo viene por obra de Satanás, a ellos y a todos los que los sigan en sus enseñanzas, no se les ha concedido. Porque cualquiera que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo, no ven, y oyendo, no oyen, ni entienden. Entonces la parábola tiene una ocasión y tiene un propósito. Velar la interpretación, esa interpretación simple que podría tener para ellos escuchar una historia. ¿Sí? Lo interesante es que cuando hablamos de esta parábola, y ahora viene la segunda parte, el contenido que acabamos de leer, ¿cierto? Cuando hablamos de la parábola y el contenido, cada parábola tiene que tener una aplicación. ¿Sí? Y no te confundas con esto porque esto es importante. Lo que vamos a dar como aplicación, en primer lugar, tiene relación con las personas que escuchan la palabra de Dios por primera vez, el Evangelio de Salvación. Y algo les ocurre a ellos en su corazón cuando escuchan la palabra de Dios por primera vez. Esa es la aplicación directa. Pero también vamos a estar dando una segunda aplicación que una vez que nosotros ya somos creyentes, que hemos recibido la palabra, que somos salvos, ¿sí? Bueno, cada vez que somos enseñados por la Biblia, también ocurre algo en nuestro corazón.
que es muy parecido a lo que le ocurre a las personas que por primera vez escuchan el Evangelio. ¿Entiendes la aplicación que vamos a hacer? Vamos a hacer como una especie de ping-pong, ¿cierto? Hablar de las personas no creyentes que reciben la Biblia, la palabra de Dios por primera vez, y nosotros, los creyentes, que recibimos la palabra del Señor vez tras vez, que somos enseñados con tu devocional, a través de la radio, a través de las predicaciones, los mensajes en YouTube, cuando abres tu Biblia y lees, los domingos en la mañana. ¿Sí? ¿Esto es sí? ¿Estamos bien? Perfecto. Seguimos entonces con respecto a lo que dice el versículo 3. He aquí, el sembrador salió a sembrar. Las parábolas tienen como característica, como es una historia más o menos desarrollada, ¿cierto? No es muy breve, tiene muchos elementos. Pero lo importante de una parábola es que tú encuentres la verdad principal que se está comunicando. No las cosas secundarias, no todos los elementos. Hay una verdad central en esa parábola. Por lo tanto, lo voy a decir de esta forma. El sembrador que se menciona aquí no es la figura principal. ¿Sí? Porque el sembrador tiene que hacer algo, ¿no? Salir a repartir la semilla, ¿verdad? Ahora, si el sembrador no es el importante, ¿qué será el importante? ¿La semilla? Bueno, en la parábola no tiene tanta importancia también la semilla. ¿Sí? Porque si hay un sembrador, y si hay un sembrador que tiene que tener semilla, va asociado, ¿cierto? Pero el desarrollo no está enfocado ni en el sembrador. Si te fijas, no hay una descripción como tal de esa persona. Tampoco no hay mucho desarrollo acerca de la semilla. ¿Sí? El autor, que es Jesucristo en este momento contando la parábola, asume que la semilla es de buena calidad. No hay problemas con la semilla, por favor, porque la semilla no es la importante aquí. El sembrador, la semilla, aunque necesarias para la parábola, no son el centro de atención de la verdad que hay que buscar. ¿Me está siguiendo? Necesito un movimiento de cabeza. Sí, no, me perdí completamente. Si no es el sembrador, si no es la semilla, ¿será el método de cómo él está sembrando? ¿Eso será lo importante? He aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, y no nos dice nada más, ¿cierto? Es decir, ¿tenemos que fijarnos en el método de la siembra? No. ¿Cuál será la verdad que trasciende, que sobresale, que es importante para nosotros? Los terrenos donde cae la semilla. Ahora, por otros textos paralelos a este, sabemos que el sembrador es cualquier persona, en este caso Cristo, ¿sí? Cualquier persona que comunica la palabra de Dios. Por lo tanto, sembradores, como aplicación tenemos un montón, miles, ¿sí? Semillas tenemos una sola. Es una sola semilla, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos métodos de evangelismo tenemos? Y aquí empieza como a salir humito en las cabezas, ¿no? ¿Cuántos métodos de evangelismo tenemos, Jesús? Sí, Jesús, tú eres Jesús, perfecto. Sí, tú, Jesús. ¿Ah? Muchos métodos, pero el enfoque no es el método. El enfoque es estos 4 terrenos. Y lo vamos a decir inmediatamente, porque así lo dice Lucas. El pasaje paralelo a Mateo, que es Lucas, dice inmediatamente que esos terrenos es el corazón del hombre. Ahí está el lugar donde esta semilla está siendo esparcida.
Y esa semilla es la palabra de Dios. ¿Qué nos dice entonces el texto? ¿Cierto? Que hay 4 terrenos. ¿Ya los identificó? ¿Ya los pudo poner así en su orden que aparece acá? Primer terreno, el primer terreno que aparece en el versículo 4, ¿cierto? Dice que cayó junto al camino. Ahora, como cada parábola tiene una ocasión, tiene un desarrollo, pero tiene una aplicación o una explicación, la explicación la dio el mismo Cristo. Y usted lo encuentra en el versículo 18. Es decir, el versículo 4, la explicación de la parábola está en el versículo 18. Preguntémosle a Cristo entonces, ¿cierto? Porque eso le dijeron los discípulos. Explícanos. Estamos medios colgados. ¿Qué es lo que es? Revélanos el misterio del reino, de la salvación que hay a través de la palabra de Dios. Dinos, cuéntanos. Y Jesucristo dice, el que tiene oídos, que oiga. ¿Y cómo empieza el versículo 18? Vosotros pues, y aquí está algo importante en el pueblo de Israel. Vosotros pues, ¿qué dice? Escuchad. ¿Qué terminación tiene verbal? Lo está leyendo, ¿no? Vosotros pues, tiene una terminación verbal, ¿cierto? Porque escuchad es un verbo. ¿Qué terminación verbal? O sea, las últimas 2 palabritas, ¿cuáles son? Ad. Y esa terminación verbal nos dice que es un verbo imperativo, por lo menos en nuestro español, ¿cierto? Cuando lo traducimos. Es imperativo, no es opción. Porque los que están preguntando son los discípulos. Y Jesucristo les dice, si me van a preguntar, necesito que estés atento. ¿Sí? Es importante lo que te voy a decir, dice Cristo. Así que, oídos, escuchen. Vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. Primer terreno, primer corazón, versículo 19. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Te fijaste? ¿Sembrado dónde? Corazón. Los terrenos son corazones. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino y aquel en quien este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Primer terreno. Hay veces que nosotros predicamos el evangelio por primera vez a alguien. ¿Sí? Y nos encontramos con un corazón o con un terreno, le vamos a poner así, indiferente. En la parábola, el terreno es el camino, ¿sí? Si usted alguna vez ha plantado una semillita, que no sea la que hacemos en clase, ¿cierto? Con un algodoncito, porque eso es muy, muy lindo, sino que ha preparado el terreno, ¿sí? Si ha escarbado la tierra, generalmente uno hace un surco, ¿cierto? La tierra más blanda se pone al lado y está el surco y uno empieza a sacar piedras, malezas, a limpiar el lugar donde voy a poner la semilla, ¿cierto? Bueno, en Israel no es muy diferente. Pero por donde pasa el sembrador es una tierra bien dura. No está labrada esa tierra, no está preparada. Por eso que le llamamos un corazón indiferente. Porque cuando el sembrador está tirando, no importa el método, ¿cierto? Está tirando la semilla para que caiga en buena tierra, parte de esa semilla cae en este terreno, que es un terreno, según el texto, indiferente. Dicho de otra forma, no me interesan las cosas relacionadas a tu Dios. No me importa. A lo mejor te voy a escuchar, ¿cierto? Porque la semilla fue lanzada. Pero es un corazón indiferente. Es un corazón duro. ¿Cuál es la razón de ese corazón duro? Jesucristo lo explica, ¿o no? ¿El problema fue la semilla? La semilla es el problema en ese corazón duro. La palabra de Dios no hizo efecto en ese corazón. ¿Es el problema la semilla? ¿El problema es el sembrador? ¿Entiendes entonces el concepto? El problema es el corazón. Hermanos, siempre el problema ha sido el corazón. Siempre.
Porque de toda cosa de la cual nosotros tenemos que preocuparnos o guardar, dice Proverbios, ¿cierto? O atesorar o proteger, preocúpate de atesorar, de guardar, de proteger tu corazón. Porque de él emana o brota la vida. Entiende, por favor, que el terreno que le llamamos corazón no es nada más ni nada menos que el centro de operaciones de tu vida. No es el órgano que bombea sangre, ¿de acuerdo? Es el centro donde ocurren todas las cosas que los israelitas le llaman corazón. ¿Cómo le llamaríamos nosotros actualmente? Mente. Cerebro, ¿cierto? ¿Dónde ocurren los procesos? Siempre ha sido problema el corazón. Y hay un terreno que es duro. Y cuando llega la semilla, cuando llega la palabra del Señor, no hace efecto. Hay una razón acá que el mismo Cristo la explica. A todo el que oye la palabra del reino, esa es la semilla, y no la entiende, hay una razón, ¿cierto? Decía el versículo 4, y el sembrador, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Perfecto. Y la interpretación de eso, que esas aves van a simbolizar a alguien. Dice el versículo 19, el maligno viene, mira la palabra que usa, y arrebata lo que fue sembrado. Hemos discutido varias veces, por favor, una discusión sana con mi señora, de cuando leemos un texto en la Biblia, tenemos siempre la obligación de hacerle preguntas al texto. ¿Sí? Esa es mi responsabilidad. Le hago preguntas al texto. Ahora, la pregunta que hay que hacerle al texto en ese momento es, ¿de qué manera Satanás arrebata la palabra de Dios que fue sembrada en los corazones? Chan, chan. ¿Se acuerda que las parábolas no son fáciles de interpretar? No están tan abiertas para que nosotros podamos entenderlas fácilmente. Hay un mensaje que hay que interpretar correctamente. Gracias al Señor, esta parábola Jesucristo la interpretó Él. La pregunta que le hacemos al texto entonces es, ¿cierto? ¿Cómo Satanás puede hacer este trabajo de arrebatar del corazón la palabra de Dios? Le voy a dar 30 segundos para que medite la pregunta, ¿sí? Dele vueltecita, no se la voy a decir tan rápido. Piénsela, porque hay una implicancia aquí, que es una implicancia que es un error. Dele una vueltecita, ¿sí? ¿Te está conectando la neurona o está en Qatar 2022? Qué feo su corazón. O a lo mejor por eso se quedaron en el Zoom también. ¿Le dio la vueltecita? ¿De qué manera Satanás arrebata? Arrebata es una palabra conocida para nosotros, porque dice la Biblia, no yo, Tesalonicenses 4:16, que algún día nosotros los creyentes, los que habremos quedado, seremos arrebatados. ¿Qué va a hacer Cristo con nosotros? La palabra es un zarpazo. Tiene efecto especial este micrófono. ¿Sí? Rápidamente. Mira la acción que tiene Satanás con la palabra de Dios. La arrebata. La pregunta que estamos haciendo es, ¿cómo es que Satanás puede arrebatar la palabra en los corazones de esas personas que están recibiendo la Biblia? Déjame aclararte algo inmediatamente para salir de dudas, ¿de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Estamos atentos? ¿Sí? Es que entre más calor hace, más llega diciembre, menos atención tenemos. Por eso que de los 4 terrenos, vamos a ver 2 solamente hoy día. Amén, dicen algunos. Recuerda que estamos hablando y Jesucristo está diciendo que cuando la palabra de Dios es sembrada, y estamos diciendo por primera vez en el corazón de alguien,
esa primera vez, la persona que está recibiendo la palabra del Señor, y aquí está el error que podríamos pensar, todavía no es creyente. Ponga atención a eso. Le voy a hacer un resumen, pero súper condensado. Los primeros 3 terrenos no son creyentes. Solo el 4.º terreno es creyente. Por lo tanto, tienen que entender claramente esto. Otros hijos que tengo, no los que están presentes hoy día acá en el culto, nos acompañan a la congregación, a esta iglesia desde que nacieron. ¿Sí? Incluso venían en el vientre materno y nos acompañaban. Salieron y le dijeron al pastor David, usted era el que me despertaba. Gracias. Lo edita, no salió muy bueno ese chiste, hermano. Gracias. De chiquititos. Y ellos son como las personas que Jesucristo está contando. Van a recibir la palabra. Lo cual no quiere decir que sean creyentes o salvos en Cristo. Nuestros hijos que están siendo enseñados arriba cuando salieron todos los niños, ¿cierto? Están recibiendo la palabra. Lo cual no quiere decir que sean creyentes. Porque ser creyentes comienza, lo hemos dicho. Pensé que lo iba a decir rápidamente. Comienza con el nuevo nacimiento. Claro, la palabra está sembrada, ¿cierto? Y eso tiene que producir la regeneración, el arrepentimiento, la fe. Cosas que el texto no está diciendo que se produjeron. Pero la palabra fue sembrada. ¿Sí? Por eso que no tiene que quedarse tranquilo usted cuando reparte un folleto. Por eso que no tiene que quedarse tranquilo cuando usted invita a alguien por primera vez, ¿cierto? Un amigo, un vecino, un hermano, un pariente, y se le predica el evangelio, y usted piensa que por llegar a la iglesia, estamos listos. El texto, no yo, está diciendo que Satanás todavía puede hacer algo en la mente o en el corazón de alguien que recibe la palabra del Señor por primera vez, ¿cierto? ¿Y qué hace Satanás? La arrebata. Preguntémonos, ¿cómo? ¿De qué manera arrebata Satanás la palabra del Señor? Tenemos que acordarnos de una característica esencial de Satanás. Juan capítulo 8, versículo 44. Porque Satanás es un homicida, es un mentiroso, es un ladrón. Y eso lo ha hecho desde, ¿qué dice la Biblia? Desde el principio. ¿Cuál principio? Bueno, cuando se reveló en el cielo, cuando estuvo en la tierra, hizo exactamente lo mismo, ¿no? Le mintió a Eva. Engañó a Eva. Porque Satanás es un ladrón. Mira por favor conmigo 2 Corintios, rápidamente, capítulo 2. Estoy estrenando un nuevo formato, no al papel, así que estoy acá tratando de tener mis apuntes en... Bueno, aquí. 2 Corintios, capítulo 2. Mira la palabra que dice Pablo acá con respecto a algunos problemas que estaban sucediendo en la iglesia ya en Corintios, ¿cierto? Y le escribe una segunda carta, pero les dice esto en el versículo 11. Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros. Pues, dice Pablo, no ignoramos sus ardides. Esas palabritas que nos gusta traducir antiguas, ¿cierto? Ardides. ¿Alguien podría buscar en Google y decirme qué es ardid? O si tienes Reina Valera, quizás te vas a encontrar con la palabra artimañas, ¿cierto?
¿Qué? Maquinaciones, ardid, artimañas, maquinaciones. ¿Qué es todo eso? Los métodos que utiliza Satanás para engañarnos. Pablo dice, no desconocemos cómo actúa Satanás. Satanás puede dejar todavía a un corazón duro arrebatando la palabra de Dios. Pero todavía no respondemos. ¿Pero cómo? ¿Cómo Satanás me arrebata la palabra de Dios por primera vez cuando es predicado el Evangelio o cuando son enseñados con la Biblia? ¿Cómo Satanás hace que mi corazón quede indiferente a la palabra de Dios? Satanás tiene muchas formas, métodos, maneras de conseguir su propósito. Pero una de las favoritas es endurecer el corazón. Cuando un corazón no siente, dice la Biblia que se vuelve insensible, o en las palabras de Pablo a Timoteo, ese corazón se ha cauterizado. Le llama conciencia ahí en Timoteo. ¿Sí? No siente. Y un corazón que no siente es un corazón indiferente. Pero volvemos a la pregunta original. ¿Cómo Satanás me deja indiferente? Haciendo que otras cosas tomen el primer lugar, siempre. 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 Tiene muchas maneras. La palabra maligno que aparece ahí en el versículo 19, ¿cierto? No es nada más ni nada menos que Satanás. ¿Cuál es la definición de Satanás? ¿Qué significa Satanás? Bueno, acá se le llama el maligno, obvio, ¿cierto? ¿Pero qué significa Satanás? El adversario. En otros textos usted lo va a encontrar como el enemigo. Y Satanás está abiertamente en una lucha feroz en contra de la palabra de Dios. Así que la primera vez que las personas reciben la información, Satanás, con todos los métodos que tiene, está buscando por todas las formas necesarias. ¿Dónde? En los colegios, en los liceos, universidades, en los trabajos, donde tú vives. Internet, series, películas, música, creencias, ideas, para que rápidamente, cuando la palabra de Dios es implantada, Satanás le arrebate. Y nosotros como creyentes felices y contentos con todos los métodos que Satanás tiene. Y trazamos una línea y no podemos trazar correctamente la línea para saber qué es permitido y qué no es permitido. Y jugamos y disfrutamos y hacemos y decimos como si Satanás no estuviera pendiente ¿de qué? De arrebatar la palabra de Dios en los corazones la primera vez. Pero tengo malas noticias. ¿Y qué pasa con un creyente que ya es salvo? Con alguien que ya ha depositado su fe en Jesucristo, con un creyente que ha sido renovado para salvación. ¿Acaso Satanás solamente está preocupado de las personas que por primera vez escucharon el Evangelio? No, hermanos, el Evangelio continúa en nuestras vidas a través de la enseñanza y Satanás está preocupado que la primera persona que recibe el Evangelio y una vez que lo recibió y es salvo, está preocupado también de arrebatar la palabra de nuestras mentes. No para salvación, porque no nos puede quitar la salvación. Pero sí nos puede quitar un montón de cosas con las cuales Él sabe que te va a mantener tibio, tranquilo, pensando que lo estás haciendo bien, que no es tan malo lo que estoy viendo, que no es tan perverso lo que estoy escuchando.
¿Qué tiene de malo si lo digo? ¿Qué tiene de extraño si lo leo? ¿Qué tiene de importante si lo converso? Y trazamos la línea y no podemos distinguir. ¿Y qué hace el maligno? El adversario, el enemigo, arrebata la palabra. La primera vez para salvación, pero de ahí para adelante, para que usted y yo no maduremos, no crezcamos. Y que después digamos, ¿y qué tiene de malo? Y después nos preguntamos por qué hay corazones duros dentro de una congregación. Lo entendemos de personas no creyentes, pero es complicado entenderlo de personas cristianas. ¿Cuál es la razón? Estamos permitiendo que Satanás nos robe, nos arrebate la palabra de Dios sembrada cada vez que se nos enseña la Biblia. ¿Y sabe cuál es la mejor manera que Satanás tiene? Haciéndonos quedar tranquilitos sin practicar. Completamente indiferentes. No, si yo escuché el domingo al pastor Jense que decía ta. Allá él. Indiferentes de la palabra del Señor. Como si el domingo fuera un trámite más que hacer durante la semana. Y en la semana hago lo que se me ocurre. Y nos preguntamos después por qué tenemos corazones duros, indiferentes. Segundo corazón, o segundo terreno. Hasta donde lleguemos con el segundo corazón, por favor. El versículo 5 dice que la semilla también cayó en otro corazón, ¿cierto? En otro terreno. En este caso son pedregales, dice el texto del versículo 5, donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. ¿Cuál es la explicación de Cristo para ese corazón? Versículo 20, 13-20. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales no es problema de la semilla, por favor entiéndalo. ¿Sí? La semilla no tiene nada de malo. ¿Sabe cuándo la semilla tiene algo de malo? Cuando usted y yo pervertimos la palabra. ¿Cuántos evangelios hay según Pablo ahí a los Gálatas? Vaya a Gálatas capítulo 1, por favor, déjeme hacer ese paréntesis porque es importante. Quizás alcancemos con un solo corazón hoy día, ¿no? Gálatas capítulo 1. Versículo 6, 1:6. Me maravillo, dice Pablo, de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Explicación de Pablo, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, cambiar, trastocar, diluir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio, recuerda la palabra evangelio no solamente es el evangelio de la cruz, aunque sí, obviamente está hablando de eso. El evangelio es la palabra de Dios. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, maldito. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea esa persona maldita. Claro, no es problema de la semilla. Es problema del que entiende qué semilla está tirando. A lo mejor no estás tirando una semilla que corresponde. Vuelva al segundo corazón. Esa semilla cayó en pedregales, versículo 20. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe, maravilloso, que dice, con gozo. Este es creyente.
No, le hice el resumen. Los primeros 3 corazones no son creyentes. Pero pastor, ¿cómo? Si la estoy leyendo. A ver, déjeme enfocar mis lentes. Este es el que oye la palabra, primer requisito, oye la palabra, maravilloso, o sea, la palabra está adentro, ¿cierto? Y enseguida la recibe con gozo. Pastor, ¿cómo que no es creyente esa persona? El segundo corazón le vamos a llamar el terreno de la emoción sin reflexión. Es el terreno de la emoción sin reflexión. Sí, es verdad que a un predicador le gusta que cuando uno termina el culto, no lo haga todo al tiro para que no se vea que justo reaccionó a esto. Que cuando terminamos el culto, ¿cierto? Y me pilla por ahí y me dice, pastor, ¡wow! ¡Qué pedazo de predicación, de sermón, de enseñanza! Estoy volando. No, pero es que es extraordinario lo que usted predicó y enseñó. ¡Qué maravilla! Y más encima está grabado, lo puedo escuchar todos los días. A lo mejor la persona no está entendiendo que la predicación que se hizo es para que la practiquemos en la semana. Y algunas veces hemos enseñado cosas bien importantes que hay que practicar y la persona está en las nubes. ¡Wow! Pasa el domingo en la tarde, ese wow ya va en wow. El domingo en la noche se duerme, ¿cierto? Hace su devocional, oró. Y el lunes en la mañana ese wow que estaba en wow, ya simplemente es wow. ¿Para qué hablar del martes o del miércoles? Porque es verdad, hay personas que reciben la palabra y les llegó un concepto, un punto, un texto, y que justo le habló el Señor en ese momento, en esa oportunidad y en ese ratito, y la persona se sintió tan tocada que hubo una emoción. La Biblia habla que la recibieron con gozo, pero la Biblia nos dice, la propia Biblia, que no nos podemos transformar en solamente oidores, sino que tenemos que hacer algo que se llama hacedores. Y la emoción de la predicación no les ayudó para que al día lunes hicieran el cambio que el Señor está pidiendo que hagan. ¿Cuánto más en la vida de un no creyente? Que ese no creyente, cuando recibe la Biblia por primera vez, el Evangelio de Salvación, ¿cierto? Muchos son tocados, muchos son emocionados, muchos lloran, muchos sienten que algo les pasó en su vida porque se conectaron a un problema, a una situación, algo les pasó. El texto, no yo, por favor, dice lo siguiente, porque no termina en el versículo 20, ¿cierto? 21. Pero no tienen raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra, ¿cierto? De la que se predicó, de la que se enseñó, por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida, ¿qué dice? Tropieza y se cae. La emoción le llegó hasta el domingo en la tarde. Recuerde, ese segundo corazón, que es una emoción sin reflexión, no es una persona salva, no es creyente todavía. Claro, la palabra de Dios está haciendo un efecto ahí en su vida, por supuesto. Pero no es el efecto o el fruto que la Biblia pretende hacer en esa persona, que es el efecto de salvación y luego de crecimiento, de madurez. El otro día con el pastor Jaime estuvimos viendo fotos. Estaba hasta sin bigote el pato. Con eso te digo todo. Era increíble. Vimos fotos de ustedes, de los que están, por favor. En el año 2007, 2000, no, más atrás incluso.
1990 y tanto, pero y ha pasado tanta gente, porque habían panorámicas de la congregación y de repente uno decía, lo conozco. No me acuerdo quién es. Bueno, debe ser mi mente, ¿no? Lo conozco. Y ha pasado tanta gente, y pasa tanta gente por una congregación, que no es de extrañarnos que personas que reciben la palabra de Dios por primera vez reciben la emoción de decir, wow, aquí me quedo. Y que pasado un tiempo de esa emoción, según la Biblia, ¿cuál es? Cuando viene por causa de la palabra, es decir, que tengo que defender lo que me están enseñando por causa de la persecución, y lo otro que dice es por causa de la aflicción, las personas dicen, no, pensé que esto era diferente. No, esto no es para mí. Y se van. Ese es en el no creyente, ¿cierto? ¿Y en el creyente? Cuando tenemos que defender la palabra de Dios que fue implantada en nuestros corazones y a causa de la persecución o de la aflicción, decimos nada más. O como dice el texto, caen y no se levantan. ¿Qué pasa con un creyente? ¿Qué pasa con ese creyente que no está dando la pelea todavía? Que se emociona, pero sin reflexión. ¿Cuál es la reflexión? La práctica. Esa es la reflexión. La emoción tiene que estar, por supuesto, pero después de la emoción viene las aguas calmas y tengo que practicar. ¿Se fijó dónde dice? Persecución y aflicción. Esas dos palabritas son las mejores hermanas para ayudar a un creyente a crecer. Hágase esa. Porque no es un lugar más adecuado que usa Dios que la aflicción y la persecución para ayudarnos a madurar y a entender de qué se trata esta historia de vida que tengo yo. Y esta historia de vida se trata ¿de quién? De Dios. No se trata de usted. No se trata de mí. Se trata de nuestro Dios. Hay un concepto bíblico para eso que se llama la perseverancia de los santos. ¿Cómo sabemos que alguien está dando la pelea? Porque a pesar de las dificultades, esa persona, aunque se ha caído, se levanta, se levanta, se levanta. Vaya, por favor, y con ese texto terminamos. Sí, gracias, pastor. Gálatas capítulo 5. Versículo 7. Vosotros corríais bien. Pregunta: ¿quién os impidió obedecer a la verdad? ¿Cómo el texto se transforma ahora para un creyente? No para la persona que recibe la Biblia por primera vez, ¿cierto? Y ocurren cosas en su vida, sino que está hablando a un creyente donde si recibimos la enseñanza domingo a domingo, lunes a lunes, martes a martes, dependiendo de cuando tenga tú, obviamente algunos ministerios que están sucediendo, y habías empezado bien, estabas corriendo con gozo, con alegría la carrera cristiana, y llega un momento en que te perdimos. ¿Cuál fue la pregunta de Pablo? ¿Quién os impidió obedecer? ¿Qué cosa?
la verdad? ¿Qué está impidiendo que la palabra del Señor no crezca en tu corazón? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el conflicto tan grande que la semilla no puede seguir creciendo? ¿Qué es lo que hay debajo del terreno, según la parábola? Ahora, con eso termino. El sembrador que sabe hacer su trabajo, ¿cierto? Cuando hace el surco, ¿irá a dejar piedras en el surco para echar semillas? No, ¿cierto? La parábola se refiere a un terreno que se ve arriba con mucha tierra, pero abajo tiene una piedra grande, enorme, que no ha sido quitada. Es interesante porque brota la semilla, crece la semilla, pero no puede echar raíz. Y es lo que nos pasa muchas veces a nosotros como creyentes, que hay cosas que impiden que la palabra no es que nos asome, sino que se profundice en nuestras vidas. Dice la Biblia, arraigados y cimentados en amor. Parece que la palabra no puede meterse más abajo. ¿Por qué? Porque hay una piedra enorme que tiene que ser quitada de nuestros corazones. ¿Cuál será tu piedra? La próxima semana vamos a seguir hablando de este tema. Mateo 13. 4 tipos de terreno. Alcanzamos a ver 2 en el día de hoy. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está la palabra del Señor actuando en tu corazón, en tu terreno? Que el Señor te bendiga para el estudio siguiente que vamos a tener el próximo domingo a las 10 de la mañana. Te esperamos para terminar esta serie del Evangelio según Jesucristo. El Señor te bendiga.